presentación se denomina innovación estratégica en el sector rural, caso de 34 asociaciones hortofrutícolas del Valle del Cauca. Bueno, la agenda que tenemos prevista para la sesión de hoy es la que ven en pantalla. Veremos brevemente la importancia de la innovación, un pequeño marco conceptual, tipos de innovaciones, y después pasaremos a ver brevemente el caso proyecto Plan Integral Frutícola del Valle del Cauca, aplicado a 34 asociaciones hortofrutícolas. Bueno, el primer apartado lo denominé importancia de la innovación. No sé si están viendo bien la pantalla ahí, porque a veces hay un pequeño retraso. ¿Estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Bueno, como pueden ver en la pantalla hay 3 imágenes, lo que realmente denotan que la innovación es la principal estrategia para lograr la competitividad en 3 grandes escenarios: a nivel personal, a nivel empresarial u organizacional y a nivel territorial. Bueno, a nivel personal, pues bueno, todos sabemos que efectivamente la formación, la experiencia y la actitud como tal son los que nos permiten llegar a buen puerto en la vida, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la primera parte de esta innovación que se tiene que ver en todos los contextos, que uno tiene que comenzar por uno mismo. A nivel organizacional, existen algunas bondades que nos permite innovar. La primera es que las organizaciones obviamente consiguen mayor rentabilidad, creación de valor y por tanto ventajas competitivas sostenibles para todos sus grupos de interés o stakeholders. También les permite madurar organizacionalmente. Vemos en muchas empresas, por ejemplo, que tienen el título de Great Place to Work. Sin embargo, no es como tan cierto como parece a veces sobre el papel. Entonces, la innovación realmente permite llegar a esas organizaciones a obtener ese galardón, pero de forma verdadera. Asimismo, permite crear una verdadera cultura de gerencia del cambio y de innovación permanente. Sabemos que todas las organizaciones que están en el ranking de las más competitivas a nivel internacional no innovan de vez en cuando, innovan permanentemente y, como veremos más adelante, en muchas de las áreas de la organización. Y también, y creería yo que es la más importante, aportar a la estabilidad económica y social de los territorios. Entonces, las organizaciones tienen digamos que la obligación de estar aportando pues a que esas regiones, a que esos territorios realmente logren mejorar considerablemente. En ese orden de ideas, traje a colación esta imagen que vemos, donde la Unión Europea nos muestra un ranking de los 50 mayores inversores en investigación y desarrollo en 2022, perdón, y los comparan con el ranking que existía en el año 2012 en millones de euros. Vemos, por ejemplo, cuáles son las organizaciones que están invirtiendo mayor dinero en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y vemos también cuáles otras se han quedado un poquito rezagadas en este ranking. Entonces, al ver que las empresas más exitosas del mundo están haciendo la mayor apuesta por la I+D, pues bueno, quiere decir que efectivamente sí tiene sus rendimientos. En tercer lugar, es importante, evidentemente, la innovación para los territorios, debido a que les permite tener mayor calidad de vida a sus habitantes. Lo hemos visto, el índice de longevidad se ha incrementado considerablemente. El bienestar también tiene que verse reflejado en ese tema. La competitividad, la cual suele ser medida a través del PIB per cápita, PPP. Tenemos también la reducción de brechas económicas y sociales de los territorios, que como veremos en la imagen siguiente es algo muy urgente, sobre todo en nuestros territorios, y también el compromiso de un planeta más sano. En ese orden de ideas, la organización internacional que evalúa la capacidad innovadora de las economías suele ser el GI, que es el Global Innovation Index. Acá vemos la última versión. Vemos cuáles son los países que están encabezando ese ranking de innovación a nivel mundial, como Suiza, Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, etcétera, en ese primer ranking. Y también vemos
a Colombia ubicada en el ranking 63 entre 132 economías. Asimismo, un ejercicio un poco más holístico o integral es el que realiza el Foro Económico Mundial a través de su anuario de competitividad mundial. En la última edición que hizo realmente el ranking, que fue el 2019 antes de pandemia, Colombia se ubicaba en el puesto 57 entre 141 economías. Este ranking, como veremos, utiliza normalmente 12 pilares de competitividad que hacen que un país pues tenga mejores condiciones para sus habitantes. A nivel local, el Consejo Privado de Competitividad desarrolla el índice departamental de competitividad, el cual se evalúa de una forma muy similar al ranking de competitividad mundial del Foro Económico Mundial. Y aquí quiero hacer especial atención, o digamos que quiero hacer un alto en el camino aquí para que veamos las considerables disparidades que existen entre los departamentos de nuestro país. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos. Tenemos las típicas regiones como Bogotá, Antioquia, Santander, Risaralda, Atlántico y Valle del Cauca encabezando estos rankings de competitividad. Y vemos departamentos muy ricos en recursos naturales, minerales, etcétera, pero en unas posiciones bastante pobres, con bastantes desafíos todavía por delante. Entonces, yo creo que esta es como la principal invitación que tengo a través de la RUPIF, de ver cómo podemos subsanar estas grandes brechas a nivel nacional y como vamos a ver más adelante también a nivel dentro del propio Valle del Cauca. Bueno, les contaba que esa competitividad se suele medir a través de 12 pilares a nivel internacional. A nivel nacional lo dividieron en 13 pilares que ven ustedes ahí en pantalla. Entonces, condiciones habilitantes, en capital humano, eficiencia de los mercados y con cada vez más relevancia incluyen el ecosistema innovador. Aquí sobre todo está el pilar 12 y 13 en sofisticación y diversificación y el pilar 13 que se enfoca directamente en innovación. Bueno, esa era como la pequeña introducción al tema de innovación. Ahora quiero presentar un par de diapositivas con respecto al marco conceptual. Quiero iniciar con el tema de estrategia. Normalmente cuando uno pregunta a la gente qué es estrategia, le dicen que es el camino para llegar a algún sitio. Bueno, parcialmente es una buena respuesta, sin embargo, tenemos acá la definición de Michael Porter, que como ustedes bien saben es uno de los padres de la estrategia, de temas de clústeres, un economista, digamos, muy versado a nivel internacional. Él nos dice que la estrategia consiste en crear un calce entre las actividades de una organización. Bueno, cuando hablamos de ese calce, estamos refiriéndonos a ese empalme, a ese fit entre todas las actividades que realiza una organización. También nos dice que el éxito de la estrategia depende de realizar bien muchas cosas, no solo unas pocas, e integrarlas entre sí. Nos dice finalmente que si no existe un calce entre esas actividades, no hay una estrategia distintiva ni mucha sustentabilidad. ¿Por qué traigo a colación este tema de la estrategia? Porque como vamos a ver en un par de diapositivas, cuando abordemos el caso puntual de las asociaciones hortofrutícolas, ellas normalmente suelen ser muy buenas en ciertos aspectos de su red de valor y no en toda la red o toda la cadena de valor. Entonces, por eso traigo a colación el tema de estrategia y por supuesto también quiero abordar el tema de innovación a través de dos grandes referentes. El primero, el GIMI, que es el Global Innovation Management Institute, el cual define la innovación como la creación y captura de nuevo valor de una nueva manera. Y la típica definición del manual de Oslo, que es como el referente más clásico en temas de innovación a nivel internacional, el cual es elaborado por la OCDE y por Eurostat, nos dice que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, el cual puede ser producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores. Bueno, como podemos ver acá entre líneas en la segunda definición, el manual de Oslo ya nos va
nos va matizando cuáles son los tipos de estrategias que, según ellos, existen. Y la primera, evidentemente, es la innovación de producto, que es como la clásica que uno a priori mira en cualquier tipo de organización. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, el- los robots, los androides que está desarrollando Tesla, aparte de, obviamente, la fabricación de sus vehículos, eh, que es como una innovación de producto bastante evidente. Y también vemos por el lado de los servicios, empresas como Airbnb, Rappi y Nubank. Quiero hacer acá especial énfasis en Nubank, que como ustedes bien saben, nuestro compatriota Vélez se convirtió en el hombre más rico del mundo con este emprendimiento en relativamente muy poco tiempo. El segundo tipo de innovación es la de proceso, la cual puede basarse tanto en procesos de fabricación o de distribución, básicamente según el manual de Oslo. Y aquí traje como ejemplo a estos robots de Amazon Robotics, anteriormente llamados Kivas, los cuales a partir del 2021 les ha permitido a dicha organización mejorar el rendimiento de sus almacenes hasta en un 20%. Entonces, como podemos ver, una empresa se puede volver rentable a través de, hasta ahora, de dos formas. Primero, lanzando productos innovadores, los cuales, como les decía, pueden ser bienes o servicios, o disminuyendo considerablemente sus costos de fabricación a través de esa innovación de proceso o de distribución. El tercer tipo de innovación es el de mercadotecnia. Aquí, según el manual de Oslo, es la aplicación de un nuevo método de comercialización, tanto en el diseño y el envasado del producto, en el posicionamiento y en la promoción o tarificación. Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, muy enfocado al sector agro, y es un desarrollo que están realizando un centro de desarrollo tecnológico denominado EMPLAS, una empresa llamada ITC Packaging y la Universidad de Alicante. ¿Qué están haciendo ellos? A partir de la pepa del aguacate y de la cáscara de aguacate, están construyendo empaques y etiquetas biodegradables. Entonces, digamos que este es un buen ejemplo de cómo, aunque el contenido sea el mismo, la forma como tal, eh, pues varía, ¿no? Y esto también es una forma muy clara de innovación y en este caso, pues, viene como anillo al dedo a propósito de la innovación en el sector agro. Y finalmente, según el manual de Oslo, tenemos la innovación organizacional. Según este manual de Oslo, nos dice que es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. Según dos gurús también en temas de administración, sobre todo de innovación organizacional, como Hamel y Brin, nos dicen que la innovación administrativa modifica la manera como los gerentes hacen lo que hacen para mejorar el desempeño de la organización. Y quiero resaltar aquí, en este tipo de innovación organizacional, un estudio que desarrolló la empresa consultora Towers Perrin en 36, a 86,000 empleados a nivel mundial, tanto de empresas medianas y grandes, para ver qué tan comprometida estaba la gente en sus sitios de trabajo a través de las 9 preguntas que ustedes ven en pantalla. Básicamente, quiero resaltar este ejercicio de innovación organizacional porque, como ustedes se pueden imaginar, eh, las 3 primeras son relativamente fáciles de imitar. Sin embargo, la cultura organizacional que tiene cada empresa es mucho más compleja ¿de qué? De imitar. Y aquí básicamente está, digamos, desde mi óptica, el, la magia del asunto. Si realmente los gerentes y los altos directivos de cualquier tipo de organización se fijan sobre todo en cómo se trata ese talento humano, cómo se innova organizacionalmente fuera de la tecnología, también es como la fuente más importante de ventaja competitiva.
básicamente. Los resultados de esta encuesta, que ustedes seguramente ya leyeron las 9 preguntas, eh, dieron como resultado lo que ven en pantalla. La gran mayoría de los empleados, es decir, un 86% de todos los niveles de las organizaciones, se sienten menos que plenamente comprometidos con su trabajo. Es decir, que apenas un 14% de los empleados se sienten altamente comprometidos con su trabajo. Entonces, si nos imaginamos que normalmente estamos pensando en la productividad de la máquina, en el mantenimiento preventivo, etcétera, etcétera, todo muy a medida, que el 86% de las personas que conformamos las organizaciones no estemos comprometidos, pues es un porcentaje realmente escandaloso, que no contribuye efectivamente a que las personas, por un lado, sean felices en los trabajos y que las organizaciones pues no rindan lo que tienen que rendir. Digamos que esos eran los 4 tipos de modelos de innovaciones según el manual de Oslo. Sin embargo, hay otras ópticas, obviamente, otros modelos internacionales, y aquí quiero matizar solamente el del Jimmy, que nos dice que se puede innovar de muchas formas a través de toda la red de valor. Y aquí vemos entonces en el centro como tal el modelo, digamos que la cadena de valor, que sería pues la parte de producción, la oferta, la de distribución y la de mercados. Sin embargo, cuando hablamos de la red de valor, también sabemos que podemos innovar a través de nuestros asociados. Entonces acá vemos al lado superior izquierdo que se habla de nuevas redes y alianzas. También podemos innovar a través de nuevas estrategias de precios, a través de nuevos modelos de negocios, nuevas formas de producir, nuevas ofertas, nuevas formas de entregar nuestros productos y servicios, nuevos clientes, nuevas experiencias, entre otros. Entonces, digamos que aquí no se matiza solamente en esos 4 tipos clásicos de innovación, sino que tenemos que pensar en las competencias, las capacidades de todos nuestros stakeholders y a través de ello, pues, poder innovar. Digamos que es el modelo, pues, más moderno, y aquí podríamos estar hablando del típico modelo de innovación abierta, que es, digamos, lo que se aconseja y lo que suelen hacer las grandes organizaciones. Bueno, aquí sí quiero ya entrar ¿en qué? En el proyecto como tal del que les hablaba. En este caso, digamos, tuve la oportunidad de participar con Corpovalle en el Plan Integral Frutícola, el cual se ha denominado pues PIF, ha tenido varias versiones, ahora creo que está en PIF 5. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de participar en el PIF en su versión 3. ¿Qué hicimos aquí? Hicimos básicamente un acompañamiento, un diagnóstico y un acompañamiento a 34 asociaciones hortofrutícolas del Valle del Cauca, donde pudimos realizar unos planes estratégicos. ¿Qué se derivó de esos planes estratégicos? Bueno, les voy a decir brevemente el diagnóstico en términos generales de esas 34 asociaciones del Valle del Cauca. Bueno, como ustedes bien saben, existen muy bajos niveles de ingresos para los asociados. Aquí les cuento que en su gran mayoría estos campesinos no tienen la posibilidad ni siquiera de recibir un salario mínimo, no suelen cotizar a pensión, eh, etcétera, etcétera. Es decir, que las condiciones realmente son bastante deficientes. Existe también una débil competitividad comparada con los estándares nacionales e internacionales en diversos renglones productivos, en plátano, en aguacate, en lulo, en mora, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque existen muchos, bueno, no muchos, no, algunos productores que la sacan del estadio, que lo hacen muy, muy bien, el grueso de la población pues no tiene tan buenos niveles de competitividad cuando comparamos, digamos, la productividad de una hectárea de mora, de lulo, de aguacate, etcétera, a nivel nacional e internacional. Existe también un alto porcentaje de empresarios que cultivan en menos de una hectárea y los predios suelen ser alquilados. Esto efectivamente impide gozar de los beneficios de las economías de escala. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de estos asociados de estas pequeñas agremiaciones pues tienen una tierra muy, muy pequeña y normalmente esa tierra ni siquiera es de ellos, es alquilada. Existe también un escaso músculo financiero para acceder a tecnologías que permitan mejorar la competitividad. Claro, teniendo en cuenta que son personas con muy pocos recursos financieros, pues evidentemente la probabilidad
de implementar las mejores tecnologías, las mejores semillas, certificarse en buenas prácticas agrícolas, etcétera, pues es todo un desafío. Existe también un envejecimiento de la mano de obra y un bajo nivel de interés de la juventud por asumir el legado familiar. Evidentemente, esto se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que los hijos de estos campesinos ven que lo que cultivan sus padres no les alcanza para vivir, pues obviamente no se van a quedar, no van a querer quedarse en estos pueblos, en estos municipios, a seguir con ese legado familiar, sino que evidentemente prefieren venirse a las grandes ciudades a trabajar en lo que sea, pues de cara a por lo menos cotizar para pensión y tener un salario mínimo. Otra de las problemáticas que evidenciamos en este diagnóstico es que la mayoría de los líderes y sus equipos de trabajo no están cualificados para desempeñar sus cargos. Es decir, que esos representantes legales, esos líderes de las mesas técnicas, comerciales, entre otras, pues obviamente no tienen una cualificación que les permita hacer, que les permita desempeñarse de la manera más óptima. Dentro de este diagnóstico también pudimos identificar los siguientes factores. Las estructuras organizacionales y funcionales dentro de esas organizaciones no siguen ningún plan que tenga objetivos, indicadores, es decir, no existen planes estratégicos, generalmente no se compra ni se vende colaborativamente, entonces, si no vendemos ni compramos colaborativamente, entonces realmente el corazón de la asociación pues no está sirviendo, no está llegando a buen puerto. Existen considerables debilidades en habilidades blandas también. Entonces, los líderes, por ejemplo, no saben gestionar el estrés, normalmente no saben trabajar en equipo, no saben solucionar conflictos, entre otros factores. En algunos municipios, ustedes saben que se tiene que pagar alguna vacuna por el ingreso de los productos, entonces esa es otra barrera que tienen estos campesinos del Valle del Cauca. Existe una alza desmedida en los precios de los insumos agrícolas, existe una baja capacidad innovadora, es decir, una oferta de productos diferenciales, y existe una deficiente infraestructura vial y de telecomunicaciones en las áreas rurales. Normalmente cuando uno va a estos pueblos, a estos municipios, ni siquiera se coge buena señal en el parque del pueblo. Entonces, las probabilidades de que ellos, por ejemplo, puedan tener un acceso a educación virtual, pues también es compleja si no se tiene buena infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, ¿qué se hizo a través de de este plan integral frutícola? Bueno, básicamente se abordó desde dos ópticas. Generalmente o a través de la historia, los diferentes proyectos que se solían abordar a través del Ministerio Nacional, del departamento, etcétera, se enfocaban exclusivamente o principalmente en la parte técnica. Entonces, cuando nos enfocamos solamente en la parte técnica, pues como yo les decía, si recuerdan bien la definición de estrategia, estrategia significa hacer bien muchas cosas, no solo unas. Entonces, el campesino, pues, en teoría podía producir, pues, medianamente productivos, o sea, sus cultivos eran medianamente productivos, pero realmente lo que vemos al lado derecho se quedaba como en el aire. Entonces, por ejemplo, un campesino podría sacar la mejor papaya del departamento, pero se va para Bogotá, le prometen un precio y cuando llega allá no ha firmado ningún documento y le dicen que el precio de la papaya está por el piso, que no hay realmente un buen precio y que, bueno, le hace el favor de dejarle el precio por la mitad. Entonces, obviamente, esto desinfla la visión que tenía este Ah, sí, empresario señor. y hace que este ¿Cuánto es que? negocio, pues, obviamente, Ah, no se vuelva tan rentable. ¿Qué se hizo entonces en este plan? Como ustedes pueden ver ¿cuánto aquí, querían? desde el punto de vista técnico se trabajó en las siguientes áreas, en la ampliación de las áreas sembradas con semillas certificadas, también en un suministro de materiales e insumos para la siembra, en un acceso al equipamiento y tecnología, por ejemplo, estaciones meteorológicas. Se ha trabajado también en asistencia técnica especializada, es decir, que van los agrónomos predio a predio, pues capacitando y aconsejando a los campesinos. También implementación de nuevas técnicas. En algunos casos, por ejemplo, se habla de casas mayas,
que es como la versión económica de los invernaderos. Y esto obviamente les permite mitigar bastante el tema de plagas, de el cambio climático, entre otros factores. También se habla del sostenimiento y mejora de áreas de cultivos actuales. También se les presta el servicio de análisis de suelos. Y en algunos casos, para los empresarios que están un poquitico más adelantados en esta cadena de madurez, se les presta el servicio de asesoría para lograr certificaciones en buenas prácticas agrícolas y para los que tienen de pronto un tinte exportador en certificaciones como el Global Gap. Eso desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista organizacional y comercial, pues también se les da formación y acompañamiento para el desarrollo de sus planes estratégicos, acompañamiento y formación en los modelos de negocio y en los planes comerciales, en formación y dotación de equipos y softwares, por ejemplo, para la gestión administrativa y financiera de las asociaciones, y en capacitación para facturación electrónica. Principalmente, digamos, por el tinte que tienen estas asociaciones, también se les da formación en procesos de asociatividad, comerciales y de negociación. En este caso, quiero resaltar que Corpo Valle recibió en el año 2019 el premio a regalías bien invertidas por la Dirección Nacional de Planeación. Y básicamente, pues eso era lo que tenía que contarles con respecto a cómo está el sector rural de nuestro departamento, hablando obviamente de las asociaciones. Y quiero finalizar con esta frase célebre de Mahatma Gandhi. Muchas gracias y ahora sí quedo atento a las preguntas que estimen pertinentes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Ronald por su intervención y la socialización del tema. Muy interesante todo lo visto. Es un espacio también de cómo está la innovación en el sector rural de nuestro país. Y ahora queremos invitar a todos nuestros participantes a que puedan prender su micrófono si desean hacer algún tipo de pregunta. Diana María Rodríguez, adelante. Puedes activar tu micrófono, decir de dónde estás representando. Yo estoy en la Universidad Libre Seccional Cali. Soy la que lidera el Observatorio Multicampus de Ética y Bioética de la Universidad Libre, que pretende tener lazos con las demás universidades y pues sobre todo en este espacio de la RUPI. Yo, escuchando la intervención del invitado Ronald, quisiera saber o comprender más cómo es que se logra esa conexión entre las regalías y la Dirección Nacional de Planeación para este tipo de ejercicios y cómo se podría conectar en una red de trabajo con la RUPIP, es decir, con los investigadores y las instituciones universitarias para que hagan trabajo de campo, inclusive en las comunidades, apoyando en todas esas debilidades que muestras que se necesitan fortalecer desde el tema del acompañamiento y las capacitaciones inclusive, y lo que tú consideres desde tu conocimiento. Muchas gracias. Muy amable, Diana. Pues mira, yo lo que veo es que normalmente las universidades en términos generales solemos trabajar como islas, ¿no? Y digamos que le dejamos ese problema al ministerio, a la gobernación, etcétera, pero no estamos como mirando hacia el campo. Y es obviamente una problemática que como veíamos que es insostenible, es decir, si no nos ponemos las pilas en este momento, pues esos precios de los alimentos se van a disparar, pero realmente en forma, debido a todas estas problemáticas que están generando en nuestro campo. ¿Cuál es la invitación? A que trabajemos activamente y sobre todo en equipo, evidenciando cuáles competencias tenemos en las universidades, cómo podemos generar proyectos colaborativos. Miremos el caso de Europa. Europa hace como una bolsa, hace como una vaca entre todos los países, después mira los principales desafíos y después hace una convocatoria donde invita a la participación de diferentes centros de investigación, universidades a nivel de toda Europa para poder enfrentar estos desafíos. Entonces yo creo que esa es como la estrategia que deberíamos seguir
en estas problemáticas, porque normalmente pues la Libre investiga por un lado, la Javeriana por otro lado, ICESI por otro lado, la Universidad del Valle por otro lado, y como ustedes bien saben, pues a los investigadores nos miden básicamente por publicaciones científicas, entonces a veces estamos más centrados en el artículo Q1 que realmente cómo impacta eso en nuestra región. Entonces digamos que la invitación es como a ver ese banco de proyectos, de desafíos y ver cómo trabajamos colaborativamente para poder aprovechar las economías de escala de los recursos que tenemos. Vemos que los campesinos, por ejemplo, no se ponen de acuerdo, normalmente no se ponen de acuerdo para comprar colaborativamente ni para vender colaborativamente. Y yo creo que en las universidades estamos haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, para dar ese ejemplo, ya que somos la academia, deberíamos realmente pensar en una mesa seria con todos estos actores y ver cómo abordamos estas problemáticas. Esto es visto, digamos, desde los proveedores de comida, ¿no? Pero si nos vamos también a ver qué sucede en las plazas de mercado, por ejemplo, el local, también existen considerables desafíos que amenazan pues la alimentación, ¿no? de todos los caleños y los vallecaucanos, y también es algo que, no sé, pues no, creo que no hemos abordado suficiente desde la academia y realmente son problemas bastante serios. Es como mi punto de vista. Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente, doctora Diana. Gracias, pero para concretar ese ejercicio, por ejemplo, con RUPIC, ya que está Natalia aquí, nosotros qué camino deberíamos seguir, o sea, que ahí sí como tú dices, ¿qué plan? Porque sin un plan no, nos quedamos en estas frases que siempre las decimos de trabajar en red, pero no lo concretamos. ¿Cómo se podría hacer desde lo que tú ya has vivenciado, eso que acabas de señalar, qué tipo de plan tendría que hacer la RUPIC, por ejemplo, ya que nos convoca como red? Y en qué tiempos, teniendo en cuenta que pues, el manejo de regalías y el Plan Nacional y la Dirección Nacional de Planeación, pues tiene unos tiempos y unos momentos oportunos para uno señalar que va a participar, por ejemplo, ahora con todo este nuevo Plan Nacional pues, de Desarrollo. Yo la verdad sugeriría hacer como una especie de mesas técnicas, o sea, así como existen los clústeres, pero tener una participación mucho más activa en esos clústeres de cara a proponer proyectos que no solamente beneficien a las grandes empresas, sino que tengan un impacto directo también en las pymes y sobre todo en estas pequeñas asociaciones, porque bueno, yo creo que los espacios ya están, nos falta integrarnos pues activamente y dársele pues el tiempo y el presupuesto a los investigadores y también a los jóvenes que quieran involucrarse en estos procesos. Esa sería como mi sugerencia. Efectivamente, nosotros a nivel de docencia y de investigación, pues siempre vamos como desfasados con los tiempos, ¿no? Y esto nos suele pasar tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, existen otras organizaciones que sí van a un ritmo mucho más eficaz para poder subsanar esos desafíos de las pymes, que son los centros de desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que tendríamos que fortalecer el vínculo con estos centros de desarrollo tecnológico y nosotros Exacto. también ver las figuras jurídicas e institucionales para ver cómo podemos movernos a una velocidad mucho más competente. Porque efectivamente, cuando proponen el proyecto, nosotros salimos a vacaciones, estamos en parciales y cuando ya vemos, ya se pasó la convocatoria hace 6 meses. Entonces, tenemos que ser mucho más idóneos y rápidos en ese sentido, así lo veo yo. Así es, muchísimas gracias. A propósito de los centros de innovación y los centros de desarrollo, nosotros tenemos también dentro de nuestras instituciones al SENA Regional Valle, a quien le doy un saludo muy especial, a Iber, y quien le doy la palabra para que nos dé sus apreciaciones. Iber, adelante. Gracias, Natalia, y a Ronald, muchas gracias por esta información tan importante y estratégica. Comentarles que del SENA tenemos un programa que es una estrategia que fue lanzada desde la Dirección General enfocada al sector agro, que se llama Campesena. Ya tenemos, digamos, luz verde para
iniciar todo el tema de convocatorias. Ejecutamos ya, o vamos a ejecutar ahora, los programas de formación continua especializada, que son aquellos programas de formación en los que las empresas de cualquier sector en general puedan resolver necesidades puntuales de formación que no las tengamos nosotros y que tampoco las tengan las universidades. Ya dentro de poco tiempo también viene el lanzamiento de la convocatoria de Sena Innova. Sena Innova es un programa donde este año estará enfocado al sector agro, entonces ahí las empresas, pymes, también pueden postularse y pueden obtener unos recursos de cofinanciación, inclusive hasta el 90% del valor del proyecto. Entonces, para este caso de estas empresas o estas asociaciones de productores rurales tienen la posibilidad de que hagan parte de la convocatoria y son recursos que el SENA destina para ejecutar proyectos. Y por último, también invitarlos a una socialización que vamos a tener muy posiblemente el mes entrante. Nosotros les estaremos informando a través de la RUPIP de la estrategia campesina para el Valle del Cauca. Es decir, campesina es una estrategia de enviar o promover toda la oferta que tiene la entidad que está, digamos, centralizada en las ciudades, llevarla a los productores que se encuentran en el sector rural. Entonces, ahí están todo el tema de aulas móviles, todo el tema de emprendimiento también. En emprendimiento también vamos a tener lanzamiento de la estrategia campesina para apoyar emprendimientos con recursos. Entonces, esas como las 3 informaciones que les tenemos. Nosotros somos parte de la RUPIP, con Natalia tenemos una comunicación muy fluida y esperamos pues que nuestros programas de innovación también, de investigación, aporten a toda esta competitividad de estas empresas que nos mostraste hoy. Gracias. Excelente, Iber, muchas gracias. Acá, Iber, quiero matizar en otra problemática que tenemos, y es que entre estas organizaciones que estamos intentando colaborar con estos desafíos, pues cada una como que hace su aporte, ¿no? Pero cuando vamos a ver, por ejemplo, los laboratorios que ellos tienen para el desarrollo de nuevos productos, etcétera, para poder comercializar su producción, etcétera, pues a veces tienen uno que tiene capacidad para 1 tonelada, otro para 3 cajas, otro una máquina, o sea, como que cada uno regala lo que puede dar, pero no nos ponemos de acuerdo. Entonces, hay muchos equipos que están prácticamente subutilizados en estas asociaciones. Entonces, la invitación aquí es cómo podemos desde programas como Valleín, como lo que hace Valle Agro, como Agrosavia, como lo que hace el SENA, como lo que hacemos las universidades, ponernos de acuerdo para hacer una sola apuesta, pero que realmente tenga un impacto pues mucho más eficaz, porque lo que podíamos evidenciar también era eso, que se recibían muchos insumos, muchas capacitaciones de todo lado, pero realmente no había una apuesta integradora. Entonces, ese es otro desafío que tenemos en este sector. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Diana, ¿desea hacer otra intervención? ¿O era la manito de ahora? No, sí, es para señalar con esto que se está escuchando hoy, esa sola apuesta integradora podría ser la meta y la conclusión de este espacio. Nos debe llevar a trabajar, como nos lo señala Ronald, con las instancias que corresponden en las universidades para que los investigadores tengan los espacios, por lo menos 2, 3 de cada institución, desde sus compromisos y intenciones con esta temática, para que se logre esa gran mesa de trabajo y no sigamos en la cultura del no saber trabajar en equipo ni en red, porque es que se pierde la posibilidad de potenciar los recursos y esa situación genera que realmente no se logre el impacto que está señalando Ronald. Entonces, por ejemplo, hay también en las instituciones hay espacios como lo que uno encuentra, que pues para mí es como muy asombroso, en la desconexión entre la proyección social de las universidades
y lo que es el trabajo en investigación. Van inclusive desarticulados que la RUPIT podría también en esa apuesta integradora plantear una propuesta de que se vea cómo la proyección social debe ir de la mano de la investigación y viceversa. Y asimismo la conexión con estas redes que se acaban de mencionar y la gran fuerza que tiene el SENA, porque pues así sería la mejor forma de tejer entre todos un trabajo organizado que pues cubra la población que se tiene, porque sí se puede, o sea, tampoco es que sea una cuestión imposible, es lo que señaló Ronald en la exposición, el plan de trabajo, el compromiso, la representatividad de las personas para ir avanzando en ese compromiso. Por ejemplo, sé que existe SIDESCO, y SIDESCO trabaja como todo el tema empresarial y es una red donde están más de 19 universidades y no estar conectada con la RUPIT ni la RUPIT con SIDESCO, eso pues también es pues como que impacta, uno dice, pero como, ¿cuándo vamos a aprender a hacer redes de trabajo donde ese recurso logre el impacto que señala Ronald? Entonces yo invitaría a que también se busque con este liderazgo de la RUPIT a SIDESCO, las organizaciones que menciona Ronald, la fuerza que tiene el SENA, el tema de proyección social de las universidades y en eso mismo el plan de trabajo pensar en múltiples factores que van acompañando el trabajo del campo, porque también es educar en salud, o sea, es toda una conexión que lo que ahora se está entendiendo cada vez más porque estamos como alejados del trabajo transdisciplinar y eso pues es lo que nos está afectando porque pues por eso es que quedamos como en vía de desarrollo, porque no logramos hacer esa articulación que es la que nos permitiría lograr mayores impactos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Ronald. ¿Alguna intervención? Sí, quería agregar que, bueno, mientras que todos estos, toda esta red realmente se formaliza y llega a buen puerto, también está lo que podemos hacer con los estudiantes en proyectos de grado, ¿no? Como les acabo de mencionar, estas asociaciones adolecen mucho de un plan estratégico, de un plan de marketing, no saben evaluar las competencias blandas. Existe desconocimiento prácticamente de todo lo que tiene que ver con administración. Entonces, efectivamente, cuando uno piensa en trabajar en el sector agro, uno piensa que solamente es ir a echar asadón o pica y pala. No, o sea, eso es otra empresa y como una empresa necesita tener sus departamentos consolidados, desarrollados, tener institucionalizados muchos ejercicios. Entonces, yo creo que esa apuesta que también se le puede hacer desde el aula a este tipo de regiones, pues también es un desafío súper importante. Y ya que no lo podemos hacer a nivel nacional, pues por lo menos pensar acá dentro del Valle del Cauca de cómo hacemos para impactar positivamente estas regiones, saliéndonos un poquito de Cali. Gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer una intervención? Bueno, agradecer mucho al doctor Ronald por su presentación y su socialización del tema, muy interesante todo lo dialogado. Queremos ahora invitar a los participantes a que podamos tomar una fotografía de este encuentro para nuestros medios de comunicación, así que las personas que deseen encender la cámara, bienvenidos para que podamos tomar la fotico. Doctora Diana, ¿de pronto quiere participar en la fotico? Ahí Eso voy. sí. Recordemos que en las reuniones virtuales una actividad muy empática es eso, prender la cámara, ¿no? Eso suena como a regaño de profesor, pero nos la pasamos en muchas reuniones, entonces intentemos dar ejemplo y siempre colocar nuestra camarita, así sea un ratito. Así sea para la fotico. Bueno, señor. Así va la foto. ¿Ya aparece? Sí. Ya, sí, señor. Bueno, 1, 2 y 3. Ok, perfecto.
agradeciendo a todos los presentes por este espacio. Es un café con sentido, el cual es un espacio también para integrar y discutir diferentes temas. Muchísimas gracias a todos. A Iber un abrazo, al doctor Ronald, a la doctora Diana. Gracias a todos por su participación. Un mensaje de cierre de Ronald. Sí, Natalia, y a la RUPIF, muchas gracias por la invitación a este espacio y espero que podamos de verdad cristalizar todas estas ideas y podamos trabajar por todo nuestro entorno. Un abrazo y feliz Así tarde para será, todos. un Gracias. abrazo. Vale, un abrazo. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Vale. gracias, muy amable. Feliz tarde.